ahí estamos. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede decir más o menos en sus palabras cuáles eran los tres momentos de la mediación? Génesis, ¿cuál era el primer momento de la mediación? En tus palabras. Exacto, Génesis, la acabas de dar en el punto. En este caso no era acercamiento. Tipo Ya, así. el primero, ¿cuál era? ¿Cómo lo recuerdas? Yo lo ¿Cómo me lo describirías? ¿Cómo me lo contarías? Cuéntamelo. como acercarse a algo, como Ajá, sondar acercarse el a algo. espacio Ok, que voy a conocer. ok. Leandro Salvador Godoy, ¿cómo estás? ¿Quién es Leandro? ¿Te conozco, Leandro? Sí, estuviste aquí las Sí, otras profe, buenas veces. noches. Hola. Leandro, ¿te acuerdas cuál era el segundo momento de la mediación? No, profe, la En tus clase anterior. palabras, así, todo bien. No, sí, sí, es no que la clase anterior falté, yo no tuve Ah, ok. invitados, pero no podría Entonces decir. verás, lo que vamos a hacer es que el Jonathan te va a contar cuál es el segundo momento de la mediación. Hola, Jonathan, ¿cómo vas? Todo tranquilo. Ahí es. Pues segundo momento de la mediación no vendría a ser ya la acción en concreto, lo que queremos lograr, el tratar de realizar algo, porque digamos, antes estaríamos haciendo un análisis de la situación. El momento ya del segundo momento, que sería, bueno, en un texto, la lectura en sí ya vendría a ser la acción. Ajá. Sí, sí, está bien, está bien. Ana, ¿cuál es el segundo momento en tus palabras? A ver, el primero era el acercamiento, ¿no? El contacto. El segundo sería ya, netamente lo que sería tratar, o sea, en este caso, leer. Ok. Y Y el leer es análogo al encuentro. Entonces tenemos el primer momento que es un primer contacto que en la clase, en la sesión anterior, Leandro, lo que hicimos fue analogarle con una cita. ¿Cómo tú pides una cita a alguien con quien quieres tener una cita? Ese fue el primer momento, la prelectura. El segundo momento, que es la lectura, viene a ser el encuentro. Y el tercer momento, Lorena, ¿cómo lo describes? Bueno, ya la experiencia en sí, cómo nos fue con la lectura, habíamos dicho que era la prelectura, ya es qué nos dejó, o sea, qué experiencias tuvimos y qué cambió en nosotros. Ajá, ok. ¿Cómo nos fue más o menos? ¿Cómo nos afectó ese encuentro? Entonces, una de las, si quieren, moralejas o de los aprendizajes que la experiencia de la sesión anterior nos deja es que para lograr estos encuentros, tanto en las citas como en la lectura, necesitamos tener un plan de acción, una estrategia. La estrategia se lo puede definir de muchas maneras, pero para fines de nuestro taller vamos a dejarle con plan. ¿Cuál es nuestro plan de acción? ¿Cómo vamos a movernos? Entonces hoy vamos a ver estrategias y hemos puesto, siguiendo con la lógica del ejercicio anterior, estrategias de seducción. Así que hemos nosotros preparado un Geniali para ustedes porque los queremos mucho y esperamos que este Geniali sea lo suficientemente interactivo e interesante para ustedes. Así que nada, empecemos. Miren, hasta hicimos un índice. Vamos a ver con la prelectura. Ustedes han pasado por algunos ejercicios de mediación sin que a veces se den cuenta y sin que necesariamente sea tan evidente, pero estas sesiones están construidas alrededor de ejercicios de mediación. Están diseñadas de alguna forma. ¿Qué significa estar diseñadas? Significa que todos los momentos por los que ustedes pasan, las ideas que les sugerimos, las preguntas que les hacemos, están pensadas y están estructuradas previamente. Obviamente hay un margen grande para considerar cualquier eventualidad y cualquier cosa que pueda suceder, pero está trazada el desenvolvimiento de estas sesiones. Eso significa que hay un plan macabro si quieren. Entonces, ahora,
La autobiografía lectora, ¿se acuerdan ustedes en qué momento hicieron la autobiografía lectora? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien sospecha dónde lo hicieron? ¿Alguien se dio cuenta? Cuando dijo que escojamos una red social y pongamos nuestra descripción, creo. O sea, con el personaje que escogimos. Ok, ¿alguien más se atreve a decir dónde fue que ustedes hicieron esta autobiografía lectora? ¿Alguien se dio cuenta, acaso? Fue el momento de... Perdón, Magali se muteó, pero creo que sí ibas a decirlo. Magali, estás muteada, lo Creo que siento. fue el momento que nos inscribimos. Ajá, exacto. Justo en su inscripción había una parte de autobiografía lectora. Y a partir de eso, uno de los puntos, de los acápites de esta autobiografía lectora era que ustedes eligiesen un personaje. Muchos de ustedes eligieron personajes del libro. Obviamente porque no habíamos conversado acerca de estas posibilidades de la lectura. Entonces, todo el primer módulo estuvo construido sobre esta prelectura, si quieren, sobre este ejercicio de prelectura que es la autobiografía lectora. Y nosotros aprovechamos este cuestionario de su inscripción, lo transformamos a una inscripción en un instrumento de mediación lectora. Y trabajamos 3 sesiones, de hecho 4 sesiones, si ustedes recuerdan, sobre este mismo ejercicio. Entonces, Lorena, ¿me puedes ayudar leyendo el objetivo de esta autobiografía lectora? Claro. Objetivo. Reconocer el pasado lector como punto de partida en la relación con texto. Tomar conciencia de la lectura desde la experiencia propia. Ok. Ustedes recuerdan, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del primer encuentro en una cita, en la analogía de la clase anterior? Un poco se podría decir que el objetivo es tantear, ¿no? Poder conectar. Alguna de ustedes había dicho hacer clic. ¿Cuál es la mejor forma de hacer clic? ¿Cómo uno se puede sentir atraído por un libro o por una persona en general? A partir de esto, desde la experiencia propia. Inconscientemente nosotros reconocemos algunos características, formas, biológicamente, psicológicamente, socialmente, pero están basadas en nuestra experiencia. Nuestra experiencia nos dice qué seleccionar y qué no, tanto para libros como para estas citas. Entonces, es muy importante que ustedes en este primer momento apelen a la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia va a determinar muchas cosas. La experiencia va a determinar un eje en el cual ustedes pueden construir alrededor de las experiencias de sus grupos relaciones que realmente sean significativas. Acá ya no hablamos de conocimientos ni de aprendizajes significativos, sino que hablamos de experiencias significativas. Eso significa que la relación que construyen con los textos que ustedes propongan en función de sus grupos, si se dan cuenta cómo hay tantas variables. Entonces es importante partir de eso. Hay muchos ejercicios de mediación para este primer momento de la prelectura. Nosotros elegimos de la autobiografía lectora para enseñárselos a ustedes por las posibilidades que hay. Desen en cuenta todas las variaciones y todas las aplicaciones que hemos hecho a lo largo de estas 4 primeras sesiones. Nosotros estamos ahorita en la 6ª. Pero en las 4 primeras sesiones, inclusive desde el formulario de inscripción suyo, estuvo pensado como un ejercicio de prelectura. ¿Por qué? Porque apelamos a su experiencia para poder establecer una relación con los textos. Ahora, hay unos puntos claves importantes. Ana, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor, los puntos claves? Claro, dice, reconocer los diferentes tipos de historias, escritos, audios, oralidad. Dar énfasis a momentos relacionados con la lectura y la oralidad. Ok. ¿Qué implica esto? ¿Qué entiendes tú, Ana, de estos 2 puntos claves? Bueno, que en primer lugar, el texto no únicamente se remite a un soporte escrito como tal,
sino que también hacemos lectura desde otros ejes, como por ejemplo el oral. Entonces, bajo estos puntos clave, este reconocimiento se basaría en identificar el soporte del texto y la importancia o el efecto que ese soporte del texto tiene. Ok, sí, los soportes son súper importantes, pero en este primer tanteo tal vez no tanto. ¿Por qué? Porque lo que más importa alrededor del, o sea, importa más que el soporte, lo que importa es la historia. Las historias tienen muchas formas de viajar, de transmitirse. En nuestro club de lectura revisamos los memes y descubrimos que meme es una palabra que viene de un biólogo que en 1974 propuso en un libro que se llama El gen egoísta la palabra memético. Él identifica que hay dos formas de transmitir información. Es un biólogo este señor. Entonces, la primera forma son los genes, información que nuestros ascendentes nos dan a nosotros, a sus descendentes, en donde se transmite información biológica. Y la segunda forma de transmitir información es a través de las prácticas culturales. En otras palabras, a través de las historias. ¿Por qué? Piensen ustedes en cualquier práctica social, en cualquier rito social, en cualquier construcción, está construido a partir de una historia, de un significado. El significado de las cosas son historias. Entonces, la transmisión de estas historias es lo que nos define como miembros de un grupo social o de otro grupo social. Entonces, en un segundo momento reconocemos el soporte. Ajá, escritos, audios y oralidad. Pero es importante ver cuáles son los diferentes tipos de historias con los cuales nosotros vamos a enfrentar a un grupo. Este grupo va a tener historias, una mitología alrededor de estos grupos. Entonces es importante reconocer eso. Y ahora, dar énfasis a momentos relacionados con la lectura y la oralidad. Lo que nosotros hemos hecho en este taller es ampliar estos conceptos de lectura y de oralidad. Es decir, ampliarlos a la manera de reconocer que la lectura no es solamente los libros. Entonces, si ustedes manejan ese principio de que la lectura no solamente se hace de libros, de la palabra escrita, sino que la lectura es un acto natural del ser humano como medio de supervivencia, entonces podemos entender que hay varias formas de que las personas están configuradas a través de las historias. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes piensan a las personas como hojas llenas de historias, es más fácil poder apelar a la experiencia y es más fácil poder lograr una relación significativa. ¿Por qué? Porque ahí va a haber muchos puntos por los cuales ustedes puedan conectar. En este primer momento, recuerden lo de la cita, el objetivo a posteriori, así, el último objetivo es hacer clic. ¿Cómo hacemos clic? Reconociendo que la persona tiene historias que contar, reconociendo que yo no vengo con la verdad absoluta y reconociendo también que todas esas historias que la persona, con esas historias que configuran a la persona con la cual estoy conversando, con la cual voy a hacer mediación, son válidas y son interesantes y tienen diferentes formas de transmitirse, dependiendo de la realidad de cada persona. Eso de que una persona es un mundo, sí, es verdad, pero es verdad por estas razones que les estoy explicando. Ahora, aplicaciones, por ejemplo. Podemos hacer un mapa lector. Nosotros no hemos hecho ninguno de estos, pero a partir de eso podemos, por ejemplo, hacer un mapa lector, una línea de tiempo en donde podemos ir identificando como aquellos grandes referentes. Podrían ustedes hacer eso, podrían hacer un microcuento a partir de estas historias, reconociendo primero cuáles son estos puntos claves y construyendo directrices haciendo las directrices para que las personas y los participantes puedan escribir un microcuento. Puede hacerse un hilo de Twitter si es que tienen un grupo con acceso virtual a más plataformas sociales, o pueden hacerse desde la simple conversación entre parejas. ¿Cuál es su rol como mediadores? Proponer el ejercicio, diseñar el ejercicio. ¿Qué significa diseñar el ejercicio Génesis? En este caso, al diseñar nosotros tendríamos que, o sea, aplicar de acuerdo a, bueno, como yo lo creo, de acuerdo a lo que les guste a los estudiantes, más o menos, para poder introducir un tema que quizás sea complicado. Por ejemplo, como usted mencionó, utilizar Twitter, quizá porque es novedoso, pero ir introduciéndolo así.
Ok. Sí, por ahí está. Algo está por ahí que todavía no se concreta, pero sí. ¿Alguien me quiere decir, en sus palabras, qué significaría diseñar el ejercicio? Ana, ¿quieres hablar? Estás muteada. ¿Alguien? Yuleidy, Magali, Leandro, ¿se te ocurre alguna idea? Jonathan. Por ejemplo, diseñar el ejercicio les voy a mostrar como un ejemplo. Verán, vamos a recordar, vamos a viajar un rato en el tiempo. Por ejemplo, vamos a esta presentación. No, no está. Ay, no puede ser. No. Ay, qué horror. Qué horror. A ver, vamos a ver a otra presentación entonces. Ah, es que es así. Ahí está. A ver. Por ejemplo, podemos ir a esto. ¿Qué significa diseñar el ejercicio? Ustedes han sido testigos de muchos ejercicios diseñados a la medida de ustedes. Ahora no les voy a poner la presentación, sino mi intención es que se fijen en esta parte de acá, que por lo general ustedes no lo ven, pero es la estructura de esta sesión. ¿Se acuerdan de esta sesión? ¿Qué significa diseñar el ejercicio? Pues significa diseñar, escoger deliberadamente, proponer los momentos por los cuales el discurso de esa sesión va a pasar. En otras palabras, chicos y chicas, significa ver cuántas diapositivas tengo. Por ejemplo, ustedes recuerdan muchas ideas de esta sesión, espero yo, pero en realidad hubo solamente 6 láminas. ¿Sí se dan cuenta cuáles son las láminas? ¿Cuáles fueron las preguntas de este momento? ¿Cuál fue la intención, el recorrido que hicimos? ¿Por dónde mis preguntas le fueron llevándoles a ustedes? Luego, ¿qué pasó en este momento? Y luego terminamos con esta pregunta. Eso es diseñar el ejercicio. Es decir, esto es una aplicación. Si yo decido usar un hilo de Twitter, significa que ya, ok, decido que va a ser, no, a ver, otro, no sé, un microcuento, bacán. Yo decido que el microcuento va a ser la aplicación de mi autobiografía lectora. Entonces, ¿qué significa? Que mi objetivo va a ser reconocer el pasado lector como un punto de partida, bacán. Entonces, tengo que apelar al pasado lector, tengo que apelar a las experiencias, a las historias. Ok, voy a reconocer que todas las historias que esta persona tiene son válidas. ¿Cómo yo logro aplicar eso en un microcuento? Esa es la gran pregunta que ustedes tienen que resolver. Cuando resuelven esa pregunta, van a lograr el diseño de una experiencia. ¿Por qué? Porque eso significa que yo voy a tener que hacer un documento, un producto, un entregable, algo que ustedes tienen que hacer, en donde le voy a guiar a la persona para que desde un primer momento, desde hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer esto. Piensa en el momento más interesante o más vergonzoso de tu vida. Escribe una lista de todas las cosas que sentiste al vivir ese momento. Cada una de esas listas, cada una de esas palabras enlistadas, haz una oración. Escribe 5 oraciones. Esa guía, ese diseño, ese recorrido que voy haciendo, recuerden lo que habíamos dicho, la palabra clave de ser un mediador es acompañar. Todo ese recorrido es el diseño que ustedes van a tener que hacer en cualquiera de estas aplicaciones. Por ejemplo, la autobiografía lectora, nosotros diseñamos una encuesta de inscripción para ustedes. Las preguntas y los momentos de esa encuesta fueron el diseño. Si yo decido hacer una conversación entre parejas, si yo les pongo, por ejemplo, al Jonathan y a la Lorena a conversar, tengo que decirles cuáles son las pautas. Y dependiendo de cómo va a ser, yo les tengo que entregar o un documento o unas fichas o cualquier material que exija ese diseño, para que no se pierdan y que no estén sueltos. Es decir, el diseño significa contemplar todas las posibilidades, es decir, diseñar mi estrategia. Pensemos en la cita.
Cuando yo voy a pedirle una cita a alguien, no voy de entrada y le digo, oye, qué linda que eres, ¿quieres salir conmigo? No, porque sería ridículo hacer eso. No hay una estrategia. Pero si yo le digo, no sé, hola, te vi hojeando un libro y me parece que tal vez no es el mejor libro para ti. Genero un interés. Luego le explico alguna otra cosa, y le digo, pero podemos seguir conversando esto aquí afuera, en este café que hay aquí afuera de esta librería, qué sé yo. He logrado mi objetivo, pero ¿vieron el recorrido que hice? Entonces, eso es diseñar, esto es la estrategia. Ustedes tienen que contemplar los posibles desenlaces y tratar de que ese recorrido, esa experiencia vayan por los momentos que ustedes quieren que vayan, como mediadores, reconociendo que la otra persona es alguien que tiene toda la validez y todas las historias son, o sea, todas las opiniones son válidas. Ustedes solamente generan preguntas, pero esas preguntas van a guiar. Es como encauzar un río. No secan el río, no aportan ustedes al río, sino que solamente van dirigiendo el cauce. Hasta aquí, ¿les queda claro lo que implica la estrategia y lo que implica este primer momento y esta posibilidad de estrategia de biografía lectora? ¿Alguna pregunta? No. ¿Seguros? ¿Están completamente seguros? Ok. Muy bien, chicos. Si están seguros, yo confío ciegamente en ustedes. Así que vamos a continuar con el segundo momento. Ok. Una aclaración. Esto de la autobiografía lectora es una estrategia. ¿Sí? Una estrategia tiene un objetivo. Sus sesiones van a tener un objetivo. Hay puntos claves que yo voy a tener que tratar. Cada estrategia tiene puntos claves distintos que a mí me van a servir para poder hacer aplicaciones. Y esas aplicaciones van a requerir de mí un diseño de un ejercicio. Y ese diseño del ejercicio es uno de los entregables que ustedes pueden presentar. Sé que tienen que ser como 60 entregables, ¿verdad? Es uno de esos entregables. ¿Ok? El diseño de un ejercicio, por ejemplo, si revisamos lo que hemos hecho aquí, esta presentación es un entregable. Estas 6 laminitas. Este ejercicio de aquí que yo les propuse es otro entregable. ¿Por qué? Porque hay instrucciones. Está pensado ese ejercicio para que ustedes hagan algo. Aquí está pensado para que pase algo. Entonces tengan en cuenta eso. Cada momento puede tener su propio entregable, su propio diseño, su propio producto, si quieren llamarlo así, de mediación. Ok, vamos a continuar. Vamos a ir al índice, porque me gusta full este índice. Y vamos a ir a la lectura. Aquí ya viene como lo más bacán. Y vamos a hacer unos ejercicios, ¿ok? La lectura en voz alta significa que es una de las formas, recuerden, esto no es lo que ustedes deben hacer, es una posibilidad de estrategia. Y una de las estrategias para abordar el momento de lectura es hacer lectura en voz alta. ¿Qué significa la lectura en voz alta? Significa que va a haber objetivos y momentos. A ver, antes de buscar esos ejercicios, revisemos esto. Leandro, ¿puedes ayudarme leyendo el objetivo? Potenciar la lectura como un fenómeno colectivo y plantea escenarios de diálogo y encuentro con el otro. Ok. ¿Qué significa esto en otras palabras? Reconocer que se puede leer colectivamente. ¿Qué significa leer colectivamente? Significa que uno lee no solamente, o sea, cuando uno lee un libro en solitario, es en solitario, todo bien, pasa lo que yo quiero que pase. Pero leer en voz alta significa que de alguna u otra forma mi lectura está influyendo en ustedes y que ustedes, su ánimo, el hecho de que estén con las cámaras apagadas o con las cámaras prendidas, de que no me respondan, va a influir en mi lectura. Entonces es un fenómeno que sucede en grupo, la lectura en voz alta. Es muy diferente si ustedes plantearan una lectura en cada uno, ¿cachá? ¿Por qué? Porque la lectura cada uno requiere ciertas condiciones muy diferentes a la lectura en voz alta. Y esa es otra estrategia. Nosotros hemos planteado esta lectura en voz alta como ejemplo de estrategia porque nos parece que tiene posibilidades, que podemos aquí representarlas. Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran plantear una lectura en solitario, deben ustedes generar el texto. Ese texto ya es un producto. ¿Por qué? Porque va a tener parámetros. Siempre tiene que tener parámetros, todo lo que ustedes hagan.
como diseño de experiencia. Porque al final lo que se trata es de diseñar una experiencia que nos pueda acercar, acercar y establecer relaciones entre nosotros y con el texto. El texto es un pretexto para poder hablar, nada más que eso. Entonces, el objetivo de esta lectura es, el objetivo de la lectura en voz alta como estrategia para el momento de lectura es reconocer primero que es un fenómeno colectivo y potenciarlo. O sea, reconocer que esto sucede entre varias personas y potenciar eso. ¿Para qué? Para que este diálogo, esta lectura, sea un momento de encuentro. Ahora, hay puntos claves. María Cristina, ¿me puedes ayudar leyendo los puntos claves, por favor? Listo. Puntos claves. Preparar la lectura, lectura previa, ejercicios de respiración, ejercicios de vocalización. Ok. Aquí pueden, por ejemplo, no sé si a ustedes les gusta el teatro, si alguno hace teatro o ha hecho teatro o le interesa de alguna u otra forma el teatro. Pueden servir muchos, o la música o el canto. Las didácticas de estas disciplinas nos pueden servir bastante para este momento de lectura, para preparar. ¿Por qué? Puntos claves. ¿Qué significa preparar la lectura? Es decir, ustedes no pueden plantear la lectura de un texto que no hayan leído, jamás, porque sería completamente contraproducente. ¿Ok? Ustedes no se pueden arriesgar a ir donde una chica a tener la primera cita sin saber cómo se llama, sin haber sabido algo de ella. Sería dejar demasiadas cosas al azar y puede salir todo mal. Y su trabajo como mediadores del oficio es tratar de minimizar las posibilidades de cualquier cosa que salga mal. Así como cuando se va a una cita, hay que minimizar todas las posibilidades de que salgan unas cosas mal, y para lograrlo hay que estar preparados. Entonces, la lectura previa es necesaria. No planteen ejercicios de mediación con textos que no hayan leído. O con textos que, más aún, con textos que no les hayan afectado a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes pueden haber leído un montón de cosas en la universidad, obligatorias, pero no necesariamente todo lo que han leído les ha afectado. Académica, por placer, literatura, lo que sea. Traten de buscar textos que les hayan afectado de alguna u otra forma. Y hay que hacer una lectura previa. Antes de yo plantearles a ustedes cualquier ejercicio, he leído los textos. He hecho mi lectura previa. He visto los puntos por donde puedo llevar la conversación. Entonces es muy importante que ustedes hagan eso. No planteen ejercicios con textos que no hayan leído. Y con textos me refiero no solo a los libros, ojo, me refiero a todo lo que existe alrededor. Ahora viene lo bueno, ejercicios de respiración y de vocalización. Es importante que ustedes reconozcan estos dos momentos, estos puntos claves, como posibilidades de juego con sus grupos. ¿Qué significa hacer un ejercicio de respiración? Por ejemplo, o de vocalización. En canto hay algo que se llama el calentamiento, y hay un ejercicio que me parece muy, muy divertido, que es hacer como una ambulancia. ¿Por qué? Porque es de vocalización y de respiración. Entonces, uno respira y trata de botar la voz haciendo sonar lo más grave posible. Entonces va, oh, y luego al mismo tiempo va a tratar de llegar a lo más agudo posible. Y suena como una ambulancia, porque va de abajo, de lo más grave a lo más agudo. Entonces va así. Oh. Si ustedes les plantean eso a sus alumnos, va a ser divertido. Y esta es solamente una forma. Hay muchos ejercicios de respiración, hay muchos ejercicios de vocalización, pero es necesario que ustedes no les metan de golpe a la lectura, porque si no va a haber una reticencia, como digo, no, que no sé qué. Es necesario que generen un ambiente de confianza. Y esa confianza nace desde ustedes. Si ustedes sienten en confianza con el texto es porque lo leyeron antes. Saben a lo que van. ¿Y cómo logran la confianza con su grupo? Hagamos unos ejercicios de preparación. Respiremos y vocalicemos. Hay otro, por ejemplo, respirar y decir todas las vocales con la misma bocanada de aire. Ay, una vocalización. Hay varios, busquen, investiguen esos ejercicios de vocalización, pero es necesario, si van a hacer lectura en voz alta, que generen la confianza para que la persona que va a leer sienta que no va a ser el ridículo, primero, porque hay un grupo que va a estar mirando eso. ¿Y cuál es la mejor forma de que una persona no siente el ridículo? Haciendo que todos sean ridículos, antes de. Y la preparación es buena. O sea, estos ejercicios funcionan muy bien para eso. Entonces, la aplicación. Ok.
tiene su truquito aquí. ¿Por qué? Porque podemos leer normalmente y va a ser una lectura. No es una lectura teatral, no es una actuación, pero sí puede rayar en la lectura dramática. Es decir, les voy a poner algunos textos que hemos leído el día de hoy en el grupo de la mañana y que nos sirvieron para este propósito. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Les queda claro? ¿No les queda claro? ¿Tiene sentido lo que les digo? ¿O creen que no? ¿O creen que nada de esto va a servir para sus fines? Díganme, por favor. No, todo bien, creo que sí. En este Gracias, Ana. sentido, estos son los puntos clave para poder planificar los recursos que tenemos. Ok, esto sí, esto en realidad ya es materia materia del mediador. Ya, ok. ¿Cuál era el otro? ¿A quién le gusta Rulfo de aquí? ¿A alguien le gusta Rulfo? ¿No? ¿O son de los que no les gusta Rulfo? Sí. Acá. Ok, vamos a hacer estos ejercicios. No hemos decidido hacer la prelectura con estos textos porque la prelectura, bueno, ustedes entienden, porque más bien hemos decidido que la prelectura sea... ustedes ya han hecho prelectura, han hecho todo este primer módulo, fue un ejercicio de prelectura y de lectura y de poslectura al mismo tiempo, o sea, es una cosa enrevesadísima. Si quieren desmenuzarlo es... Si lo hacen, ahí me cuentan cómo les va, pero es bacán. ¿Por qué? Porque a propósito lo hicimos así. Y ahí ya han hecho, reconozcan ustedes que han hecho esos ejercicios de prelectura, ustedes ni se dieron cuenta, y ese es el objetivo, que no se den cuenta de que está pasando esto. En la clase, un alumno, ustedes mismos se van a dar cuenta en qué momento están, si quieren, de LERCA, ustedes. En un taller de mediación, no es necesario. De hecho, es mejor si no se dan cuenta en qué momento están. Si es muy natural, si es muy orgánico, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque se trata de experiencia, no se trata de plantear un contenido que después va a ser evaluado numéricamente, digo, ¿no? Porque ustedes como mediadores, un punto clave de su ejercicio como de este oficio es evaluar siempre. Siempre tienen que estar evaluando. ¿Por qué? Porque eso les permite a ustedes buscar otro recurso que les ayude a mantener el ejercicio que estén planteando. Ok, entonces, vamos a hacer 3 ejercicios de lectura. Ok. No sé si ustedes conocen a José Ángel Huesa. ¿Alguno ha leído? Sí, he llorado con los poemas. Ese man es un poeta, gran poeta, weón. Entonces vamos a hacer unas cosas. Vamos a hacer estas aplicaciones que les planteo aquí de leer el texto como si fuera o jugar con los signos de puntuación. Hay muchas posibilidades. Así que vamos a hacer necesito 3 voluntarios. Pueden levantar sus dedos del cosito para decirme quién quiere ser voluntario. Jonathan va a ser uno. ¿Quién más? ¿Alguien más? La Génesis va a ser otra persona. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo no puedo levantar el dedo. ¿Quién dijo yo? María Cristina, bacán. Entonces, el Jonathan, la Génesis y la María Cristina, de una. Entonces, vamos a hacer esto. Jonathan, ya que usted es un lector de Huesa, por favor, recuerda estos puntos claves. Preparar la lectura, hacer una lectura previa. Yo he preparado la lectura. Vamos a hacer una lectura previa. Por favor, la lectura previa la vamos a hacer todos. Hagan solamente de estas 4 primeras estrofas. Démonos unos 3 minutitos, 4 minutitos. No es muy largo. Léanla mientras yo voy a ver agua. ¿Qué fue? ¿Cómo van, chicos, chicas?
vale leerlo cantando. Le puede hacer un poquito más grande, no veo nada. Claro que sí. ¿Quién me dijo eso? No one. Ok, no one. No one. ¿Sabes que yo espero el día en que te pongas Odiseo? A ver qué pasa. No sé si ese día llegue. ¿Los 3 primeros o los 4? Los cuatro. Los cuatro que están en pantalla. Ahí sí leen bien. Acá. Ok, Jonathan, ¿terminaste de hacer tu lectura previa? Sí. Bacán. Chévere. Algunas consideraciones previas antes de leer este texto. Ustedes, mejor que yo, saben que las formas clásicas, que la forma de leer un poema siempre es, al menos cuando son formas clásicas, estas estrofas son súper clásicas, la forma de versificar de Huesa es muy clásica, entonces hay que respetar mucho los signos de puntuación para lograr la máxima expresividad. También recuerden que siempre que se lee poesía hay que dar un pequeño salto, una pequeña pausa entre versos cuando se lee. Entonces, porque el verso siempre es una unidad, ¿no? Conceptual. Entonces, recuerden eso, respete, Jonathan, por favor, los signos de puntuación es muy importante y también esta pequeña musicalidad que da después de leer, la pausa que da después de leer cada verso. ¿Está claro eso? Sí. Acá, entonces cuando usted quiera, señor, hágale. Señora, según dicen, ya tiene usted otro amante. Lástima que la prisa nunca sea elegante. Yo sé que no es frecuente que una mujer hermosa se resigne a ser viuda sin haber sido esposa. Y me parece injusto discutirle el derecho de compartir sus penas, sus goces y su lecho. Pero el amor, señora, cuando llegue el olvido, también tiene el derecho de un final distinguido. Perdón, si es que la hiere mi reproche, perdón, aunque sé que la herida no es en el corazón, y para perdonarme, piense si hay más despecho, que en lo que yo le digo, que en lo que usted ha hecho. Pues sepa que una dama con la espalda desnuda, sin luto en una fiesta, puede ser una viuda, pero no como tantas de un difunto señor, sino para ella sola, viuda de un gran amor. Muy bien, muchas gracias. Interesante la entonación. Está bacán. Hay muchas cosas que a uno le dicen, oh, por Dios, esta señora viuda. Una consideración técnica, Jonathan, solamente yo sé que la cadencia con la que leemos a veces implica como que ponerle ese sentimiento que nos hace hacer pausas donde tal vez no hay. Eso en otros textos no sería tan importante. Sin embargo, como se trata de un poema escrito con una forma clásica, hay a veces pausas que no están marcadas. Entonces, es importante, al menos aquí, reconocer claramente los signos de puntuación. Pero de ahí, bacán. Chévere, podríamos hacer este ejercicio de jugar con los signos de puntuación. ¿Creen que es pertinente en este texto? Sí, no, tal vez no, porque en realidad el texto está construido sobre los signos de puntuación. A veces hay otros textos que sí valen. Y es un texto muy dramático. Tal vez podríamos proponer, tal vez yo les propondría con este texto que alguien más lo lea. A ver qué pasa, cómo lo leería otra persona. Qué sé yo, por ejemplo, Leandro. ¿Podrías volver a leer estas 4 estrofas, por favor? Sí, con gusto. Cuando estés listo, hermano, hágale. Pero cuando le pongo coma y punto donde quiera. No,
respetando los signos de puntuación, por favor. Ya. Así, lo más acercado a lo que está graficado aquí. Ujú. Pero ahí sí Según- súmale toda la expresividad que quieras, ¿no? Según dicen, ya tiene usted otro amante. Lástima que la prisa nunca sea elegante. Yo sé que no es frecuente que una mujer hermosa se resigne a ser viuda sin haber sido esposa. Y me parece injusto discutirle el derecho de compartir sus penas, sus goces y su lecho. Pero el amor, señora, cuando llega el olvido, también tiene el derecho de un final distinguido. Perdón, si es que la hiere mi reproche. Perdón, aunque sé que la herida no es en el corazón, y para perdonarme, piense si hay más despecho que en lo que yo le digo, que en lo que usted ha hecho. Pues sepa que una dama con la espalda desnuda, sin luto en una fiesta, puede ser una viuda, pero no como tantas de un difunto señor, sino para ella sola, viuda de un gran amor. Muy bien, muchas gracias. Ustedes, chicas, chicos, acaban de ver dos lecturas completamente diferentes del mismo texto. Y las dos tuvieron una intencionalidad, si bien están tratando de reconocer lo que el poeta o la voz poética está tratando de plasmar aquí, la interpretación siempre va a ser distinta. Piensen, por ejemplo, por qué es tan importante o qué significa escuchar la novena sinfonía de la Orquesta Sinfónica de Berlín a escucharla de la Orquesta Sinfónica de Loja. Son dos cosas completamente distintas, a pesar de que es la misma obra. ¿Qué significa escucharle, por ejemplo, a un cantante profesional cantar algo así con todos los arreglos que puede tener en su estudio, a escucharle a nuestro pana tocar la guitarra con el sentimiento más desgarrador que puede existir a la medianoche de la farra, por ejemplo? Son dos interpretaciones de la misma canción, pero son completamente distintas. Entonces, eso es importante que ustedes reconozcan en estos ejercicios de lectura. Las dos interpretaciones fueron súper intensas. Las dos personas que leyeron bacán, fue muy expresiva. Hicieron como el ejercicio de lograr el patetismo con la voz, ¿no? No quiero usar el patetismo en el sentido peyorativo, sino el patetismo de lo que implica la palabra, el patetismo en sí, ¿no? Ustedes saben mejor que yo qué significa eso. Entonces, lo lograron de alguna manera conmover. Entonces, piensen todas las posibilidades que hay alrededor de ese ejercicio de lectura en voz alta de un poema así, por ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Para este ejercicio va a estar Génesis y María Cristina. Vamos a leer el primer diálogo, el primer momento de este cuento de Diles que no me maten, ¿ok? ¿Han leído este texto antes? ¿No? ¿Sí? Sí, ese es un buen cuento. Es un cuento muy bacán. Rulfo retrata muy bien la ruralidad del campo mexicano con un desazón que es solo propio del vacío de los mitos griegos, por ejemplo. En todo caso, este primer diálogo es muy interesante. Ahora, aquí hay dos personajes. Hagan la lectura primero y después les doy las directrices, ¿ok? Génesis y María Cristina, por favor. Igual todos, ¿no? Hagamos también para tener claro. Chicas, ¿terminaron su lectura previa?
Bacán. Hay un narrador aquí que voy a hacerlo yo, el narrador. ¿Quién quiere ser Justino? Génesis y María Cristina. ¿Alguien quiere ser Justino? ¿No? Entonces va a dedo. A ver, hay Justino que va a ser la María Cristina. Y el otro personaje va a ser la Génesis, es decir, que Génesis empieza. Cuando estén listas, chicas, aquí traten de... Ustedes ya han hecho una lectura previa, entienden de qué se trata la situación que está retratándose aquí, entienden cuál es el subtexto. Traten de en esta lectura poder mostrar. Tipo así, por ejemplo, hay una admiración así, meterles Ajá. viendo Sí. a... Ah, ya. No, no les digo que hagan una representación teatral, así como que diles que no me maten, justo. No, sino más bien traten de ponerle énfasis en aquellas cosas, en aquellas frases que ustedes sienten que, dada la situación que está retratándose, hay que poner énfasis. Traten de hacer la cadencia donde requiere. Por ejemplo, hay un personaje ahí que está muy desesperado, otro personaje que no siente la misma desesperación, ¿ok? Traten de ustedes ir incorporando en su lectura, en su interpretación de este texto, esos asuntitos del subtexto, ¿ya? Entonces, esta lectura, esta primera vez va a ser de corrido, yo voy a ser el narrador y vamos a estar pegados al texto, ¿ok? Pero es un diálogo, así que lo vamos a hacer entre Génesis y María Cristina. Cuando quieran, chicas. O sea, solo ¿Perdón? empiezo ya leer normal. Sí, hasta aquí, hasta lo que dice lo que urge. Ya. Desde aquí, desde diles que no me maten, hasta urge. Y lo leen, tratando de ser expresivas, ¿no? Es la única condición. ¿Está claro? Sí, cuando quieran, chicas. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que, no haga que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, no tengo ganas de eso. Yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por a fusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, No, y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino, ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y... Ya no se lee más. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que te urge. ok, chévere, gracias chicas. Por ejemplo, en este texto, en este tipo de textos, podríamos proponer esta forma de aplicar. Leer el texto como si fuera. Es decir, ¿qué les parece si, por ejemplo, Génesis, lees la primera parte como si fueras una monja rezando el rosario? Y yo leo la segunda parte como si fuera un militar. Solo estos 4 primeros diálogos, ¿ok? No más. Cuando quieras. Entonces sería tipo así. Pongo las manos y todo.
Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así diles que lo hagan por caridad. ¡No puedo! Allí hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha sido bueno. Dile que lo haga por la caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar ya de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez a ver qué consigues. Bacán. Gracias, Génesis. Vamos a hacer otra variante. María Cristina, por ejemplo, ¿qué tal si tú lees tu parte, no sé, como un anciano que está en el lecho de muerte? ¿Cómo leería un anciano? ¿Cómo diría estos textos un anciano así de entre 80 años y la muerte, así en su cama a punto de morir? Está muy difícil. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo leería una niña de 8 años? Ah, no, mentira. A ver, ¿cómo lo leería una man súper fresa? Así de aniñadísima, sí. ¿Ok? Solo los 4, ¿no? Primeros, no hace falta leer todos. Y yo voy a leerlo como si fuese un viejo a punto de morir. Diles que no me maten, Justina. Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así, diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay así un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oigan. Date tus mañas. Y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Bacán. Gracias, María Cristina. ¿Se dan cuenta de las posibilidades lúdicas que existen alrededor de esta lectura de como si fuera algo? Leer como si fuera. ¿Qué se puede aprovechar de estos juegos? Primero, indagar acerca de lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo proponer personajes que apelen a su realidad, a la realidad de los grupos. Puedo, por ejemplo, también proponer personajes que apelen a los otros, a este escenario ficticio que no nos está mostrando Rulfo, pero que está ahí, como conjetural. Por ejemplo, sé que hay militares, sé que están en algún lugar rural, sé que, por ejemplo, son campesinos. Por ejemplo, si yo hubiese querido, les habría puesto, lean este texto como dos campesinos. ¿Qué es lo que ustedes entienden como campesinos, por ejemplo? Ahora que esta palabra fue topic trending en estos días, leerlo así. ¿Qué significa? ¿Qué más personajes hay alrededor? ¿Dónde están? ¿Qué situación es? Por ejemplo, leerlo este personaje como padre e hijo, porque yo ya sé que estos son padre e hijo. ¿Qué tal si les digo, leanlo como padre e hija y que lo lean dos hombres? Es indagar en las posibilidades de poder conjeturar todo aquello que está alrededor de esta escena retratada. También yo puedo aprovechar estos personajes para desconfigurar los supuestos que el grupo puede tener. Es decir, por ejemplo, Ana, puedes leer esto como si fueses una profesora de una escuela militar. ¿Cómo lee ustedes son profesores? Seguramente no va a ser lo mismo una profesora de una escuela militar que una profesora de una zona rural que una profesora de un colegio súper alineado. Van a leerlo distintos. Si ven, puedo descuadrar esa posición del profesor, porque ustedes están estudiando para ser profesores. O puedo decir, por ejemplo, léanlo como si fueran cuencanos. ¿Por qué? Porque tal vez después a mí me interesa hablar acerca de los dialectos. Porque yo descubrí que este texto me permite hablar de los dialectos. Porque Rulfo retrata muy interesantemente las voces. O puedo decirles, léanlo, no sé, hay muchas posibilidades de esto para poder, recuerden que todo está ligado a mi estrategia, a lo que yo quiero lograr con este texto. ¿Por qué? Porque yo seleccioné este texto. ¿Por qué? Porque yo estoy planteando el ejercicio y porque yo les estoy dando pautas para que ustedes se enfrenten a este texto desde perspectivas que a lo mejor no han considerado. Vamos a hacer un último ejercicio. Necesito un voluntario más o una voluntaria más. ¿Alguien más se atreve o no se atreve?
No, sí, nadie. A dedo. Ok, a dedo va a ser. Mm. Hagan por favor la lectura de la primera estrofa de este texto de la María Elena Walsh. No sé si la conocen. No. ¿No la conocen? Es una escritora muy interesante chilena. Ay, ¿por qué tengo publicidad? ¿Qué onda? No puede ser, yo estoy tomando eso. ¿Qué? Ah, Vago Vital. Ok. Seguramente esto es porque esto debe ser algo lojano. Entonces, como mi IP está en Loja y el suyo también está configurado para que aparezca a todas las personas que tienen IP de Loja. No lo Este sé. es un texto muy interesante. Hagan la lectura previa de esta primera estrofa, ¿ok? Y yo les digo que me va a ayudar a leer. ¿Lo tienen ya? Espérenme, déjenme hacer algo con esos anuncios que me van a volver locos. ¿Terminaron de hacer la lectura previa? ¿Sí? ¿No? No estaba todo el texto. No, no, solo del primer párrafo. Nada más. Ah, ya, sí, entonces. Ya, denme 2 segunditos para que no aparezcan tantas publicidades, que es horrible. Hay mañas que no puede hacer para que no le aparezcan tanta publicidad. Ya, ahí está. Creo que ahí está. Ok, entiendo. Ya. Chévere. Ya, a ver, ahí está. Ya, ven, se fue la publicidad. Ah, bacán. Entonces, ya terminaron el primer párrafo, ¿verdad? El primer párrafo, la primera estrofa. Ok, les voy a pedir, voy a hacer este ejercicio. A ver, el ejercicio con este texto vamos a hacer 3 lecturas. La primera va a ayudarme, Magali, ¿estás? Sí, Bacán. Magali, por favor, lee este texto como si lo estuvieras leyendo a niños de 9 años. A niños y niñas de 9 años. había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. Y la vaca respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? Muy bien, gracias Magali. Lorena, por favor, ayúdame leyendo esto como si lo estuvieras leyendo a niños de 9 años, pero procura que las voces que están entre comillas de estas frases, imitar las voces tanto de la vaca como de la maestra. Diferenciar, que se note que hay voces distintas, ¿ok? Cuando quieras. A ver, había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. Y la vaca le respondió,
¿por qué no puedo estudiar yo? Muy bien, muchas gracias, Lorena. Ok, hasta aquí. ¿Cachan por qué hice esto? Resulta que este texto es un texto para niños. No sé si ustedes se van a enfrentar a niños, pero en todo caso está bueno como que consideren que cuando se lee a niños no es lo mismo que leerles a adolescentes y no es lo mismo que leerles a profesores que están a 2 años de jubilarse. Es importante, por ejemplo, había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Trato de, o sea, es necesario que ustedes en algún punto de la vida hagan estos ejercicios de lectura. Les va a tocar hacer ejercicios de lectura a ustedes mismos. Entonces es importante que consideren todas esas, esos parámetros. ¿Qué significa leerle a un niño de 9 años? Por ejemplo, los niños por lo general siempre quieren leer ellos, pero a veces ustedes tienen que dar el ejemplo. Con adolescentes igual. ¿Cómo logro que ellos lean? ¿Cómo logro que ustedes lean? Tal vez lo leo yo primero, por ejemplo. Hay muchas formas de alrededor. En todo caso, está bueno como que consideren, vuelvo a las estrategias, estos puntos claves que son súper importantes. ¿Por qué? Porque nos van a dar parámetros para guiar la sesión en función de todas estas cosas. Y también leer el texto como si fuera, o jugar con los signos de puntuación. Por ejemplo, leamos no sé, Ana, por favor, ayúdame a leer estas partes hasta oreja como si fuera una gran pregunta, como si cada verso fuera una pregunta. A ver. Perdón. Em, había vez una... Ay, perdón. Había una vez una vaca en la quebrada de Huamahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Bacán, gracias. Por ejemplo, ¿y quién más? ¿Quién más no ha leído? Natalie, ¿puedes porfa leer desde estos 4 que están marcados como si fuera, como si estuvieras enojada? Ya. Lo que está en amarillo. Ajá, por favor. Y a pesar que ya no era abuela, un día quiso ir a la escuela y se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. Muy bien. Me sentí intimidado. Me sale Gracias. natural. Te sale natural, eres muy enojada entonces. Está bien, pero esto me da las posibilidades de jugar. Ok, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Les queda claro? ¿Algo que tal vez no cerró bien o alguna duda que esté por ahí rondando sus mentes jóvenes ávidas de información? ¿No? ¿Sí? ¿Está todo claro? Todo correcto. Muy bien, gracias Ana por responder. Asumo el silencio del resto como que todo está claro. Vamos a pasar al último punto, que es la postlectura. ¿Se acuerdan cuál era la intención en la cita de hacer la postlectura? ¿Alguien puede, como más o menos en sus palabras, decirme de qué se trataba ese roleplay de conversar con alguien acerca de cómo me fue? ¿Para qué creen que sirvió o sirve eso? Para saber si nos gustó o no, si conviene o no. Puede ser, sí. Recuerden que este es el punto más importante de la mediación, porque si no, termina solo siendo promoción a la lectura. Recuerden lo de Tinder. Eso no es mediación lectora, eso es promoción lectora. Si yo llego hasta aquí, hasta que ustedes lean esto, bacán, estoy promoviendo la lectura. Pero este punto es el más importante, porque aquí es en donde realmente se juega la palabra, o sea, pone a prueba la palabra de acompañar. ¿Qué significa acompañar? Pues, por ejemplo, ver cómo les fue a ustedes con estos ejercicios de lectura. Por ejemplo, Génesis, ¿cuál de las cosas que hiciste te costó más? De la lectura que hicimos hace rato, Sí, de la lectura que hiciste tú.
el ejercicio igual, cuando leímos con las voces de, por Ah, ejemplo, ¿cuál de las propuestas que tuviste que hacer de lectura te costó más? la de la primera. ¿Por qué? Diferente, o sea, ¿por qué la primera y no la segunda vez? Es que quizá eso me da un poco más de como que vergüenza leer así. Ok, ok. Recuerda eso, porque eso van a sentir las personas con las cuales tú vas a enfrentarte. Las mismas cosas que tú vas a sentir. Por ejemplo, María Cristina, ¿qué sentiste cuando leíste como una chica súper aniñadísima? ¿Fue difícil? ¿No fue difícil? Que se me iban a reír. La vergüenza, ok, ok, es muy válido. Recuerden esas cosas porque eso van a sentir las personas con las que ustedes trabajen. Su misión va a ser como minimizar eso y potenciar otras cosas. Ahora, esta parte de aquí de la prelectura, esta es una forma de hacer postlectura, perdón, está basado en los textos de Edith Chambler, que la Rita les va a subir mañana al chat por si quieren revisarles. Hay más estrategias, nosotros hemos tomado estas de este texto, que básicamente dice que hay que guiar la conversación a través de preguntas que nos planteen varios escenarios. Hay 3 puntos que plantea este señor Chamblet, pero básicamente está el dime, que dice, ¿qué recuerdas de lo que pasó? ¿Hubo algo en especial que te impresionara? Es este primer dime acerca de la forma en la que yo me enfrenté al texto. ¿Cómo fue mi experiencia? El cuéntame, ¿qué imaginaste que pasaría? Es como un poco ir conjeturando posibilidades alrededor de lo que leímos. Y me pregunto ¿qué habrías hecho tú? ¿Eso realmente es posible? Es como ya plantear más allá, que tú como parte de, como tú siendo parte del texto, ¿qué habrías hecho tú en lugar de? Estos 3 momentos, estos tres caminos, nos permiten generar preguntas en función de nuestros textos. Las preguntas que ustedes hagan, bacán, consideren solamente unas cosas. Tiene que ser muy cercana, no tiene que sentirse como si lo plantea alguien con autoridad, porque ese no es el punto. Tiene que dar la confianza y la cercanía. Eso es muy importante en cualquier pregunta que ustedes planteen. Ahora, y yo les voy a hacer que ustedes hagan las preguntas. Todos van a hacer una pregunta. Por ejemplo, vamos a empezar. ¿Cuántas personas estamos aquí? 12, significa que ya. A ver, sí avanzamos. Rapidín. Yuleidi, por ejemplo, del texto de Miguel Ángel Huesa, ¿cómo plantearías una pregunta para este ámbito del dime? Para hacer tu ejercicio de post-lectura. Yuleidi, ¿estás o no estás? Sí, lo estaba pensando. Ah, buenazo. A ver, ¿cómo plantearías? A ver, cómo plantearía alguien una pregunta sobre el texto de Miguel Ángel Huesa para el dime? ¿Alguien se atreve a lanzar una pregunta? Para el Tinder, dijo. Para esta categoría del dime. Ah, Por ejemplo, Jonathan, ¿tú cómo plantearías una pregunta, tú que leíste el texto, una pregunta para trabajar la postlectura en este primer momento que es el dime? ¿quién estaba hablando en el poema? Les voy a dejar compartir la pantalla para que se basen en estas preguntas que están aquí. ¿Quién estaba hablando? Dime, ¿recuerdas quién estaba hablando? Ok. Ok. Sí, es válida. ¿Quién estaba hablando? Por ejemplo, puedes matizar más, como decir, ¿qué? Pues eso ya tal vez sería el cuéntame, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuéntame, ¿qué imaginas o qué imaginas que le pasó a este man? ¿Qué pasó entre estos dos personajes? Y, por ejemplo, me pregunto, tal vez, ¿qué habrías hecho tú? A veces le habrías dicho lo mismo a esta man que es viuda. ¿Se dan cuenta la relación de las preguntas? Ok, vamos a volverlo a hacer con el texto de Juan Rulfo. Ana, ¿cómo plantearías una pregunta para el dime?
con el texto de Rulfo? Primero que nada, aguanten un ratito ahí. ¿Les queda claro cuáles son estos 3 ámbitos de las preguntas? ¿O no les queda claro? Alcen la mano al que no le queda claro. Yo sé que puede ser medio complicado cachar cuáles son estos 3 ámbitos, pero alcen la mano al que no le queda claro. ¿Qué significa hacer preguntas en esta categoría del dime, del cuéntame y del me pregunto? Esos son los tipos de lectura mismo, el literario, el inferencial y el crítico valorativo. Ok, entonces ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Ya. Ana, ¿cómo plantearías un texto para el dime en el texto de Juan Rulfo? Recuerda que no es desde un profesor, sino desde alguien de igual, con todo lo que hemos visto del mediador, ¿no? Ana, piensa la pregunta del dime. Sí, Génesis, piensa la pregunta del texto de Rulfo en el cuéntame. Y Lorena, piensa la pregunta de Rulfo en el me pregunto. Mientras tanto, ¿No sería tipo, a ver, dale, Génesis. tipo en este caso para cuéntame, ¿qué crees que tuvo que pasar para que llegaran a esa situación? Ok, sí, está bien. Me parece interesante, sí. Porque ¿por qué a este man le van a fusilar, por ejemplo? Cuéntame, ¿por qué crees que le van a fusilar? Claro. No. Ajá, ok. ¿Alguien más? Génesis, Lorena. Dime, ay, ya se me fue, perdón. ¿Tú hubieras aceptado ser fusilado? O dime si te hubieras arriesgado a que te fusilen. No sé si eso es algo que tú eliges, ¿eh? No sé si tienes la posibilidad de que, sí, yo voy a arriesgarme a que me fusilen. ¿Quisieras replantearla? Es que no sé si eso es algo que se elige. O sea, por ejemplo, yo me arriesgo a lanzarme en bicicleta colina abajo, sí. Pero a que me fusilen, no sé si es posible que uno se arriesgue a eso. Como lo estás planteando, me parece que es una pregunta que tiene una aporía ahí en el fondo. Dígame, ¿usted no come? No, mentira. Es que ya tengo hambre. Sí, tienes razón, Ana. Lorena, Yo le ¿tienes tu pregunta? preguntaría, ¿qué otra opción habrías considerado para que ninguno de los dos saliera afectado? Ok, sí, funciona. Recuerden ser súper cercanos, ¿no? Por ejemplo, María Cristina, con el texto de la vaca, haz una pregunta en cualquiera de estas 3 categorías. Igual, Leandro, por favor. Y también va a hacerlo Yuleidi y Magali, los 4. Si una pregunta en el ámbito que ustedes dicen cuál es el ámbito y cuál es su pregunta. Porque tiene la culpa la vaca, Ya, ¿para qué ámbito va esa? me pregunto. Ok, bacán. ¿Por qué tiene la culpa la vaca? Bacán. Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué crees que la vaca llegó a los 80 años sin ir a la escuela? Podría funcionar. Lady. Bueno, ahorita pueden elegir cualquier texto, ¿no? Pero céntrense en la vaca si ya eligieron. Dale, Lady. ¿Para cualquier ámbito? Sí, escoge el ámbito, dinos cuál escoges y plantea la pregunta. Ok. ¿Por qué crees que la maestra no la ha dejado estudiar? Ya, ¿para cuál ámbito? Pero me pregunto. Bacán. Magali. Cuéntame, Sí. ¿por qué crees que la maestra... No. ¿Por qué crees que la maestra se asustó? Ok, puede ser. Leandro. Cuéntame por qué la vaca quiere aprender. Esa es buena. ¿Por qué? Por ejemplo, también ahí podrían sumarle, tú, teniendo 80 años, ¿volverías a estudiar? Por ejemplo, tú, Ana, ahorita, ¿volverías a la primaria? Yo sí. Sí.
Ok, bacán. Para pelear con los niñitos, ¿no? Mentira. Y robarles la comida. Bacán. No, Hasta en la aquí. comida no, en las fiestas, para llevarme la piñata y patearlos a todos y cargar los dulces. Las ollas Lo de sigo encantada. haciendo, no mentira. Es algo que no, es esa buena costumbre que no he perdido acá. Chicos, chicas, hasta aquí. ¿Les queda claro todo esto? Hay cosas, sé que lo hemos visto muy rápido, sé que es mucha información, tal vez, no sé, pero ¿les queda claro? Chichañol. Bacán. Ahora, para ya ir cerrando esta sesión, les pido disculpas por la tardanza, fue algo que se escapó de mis manos, sé que nos hemos pasado y sé que tal vez todos están ya muertos de hambre. Cuéntenme, ¿con qué se quedan? ¿Con qué ideas se quedan de esta sesión? Así rapidín. Lorena. Bueno, que hay que seguir un proceso para la lectura y no ir de lleno, porque eso como que hace que se pierda la atención de la persona que queremos conseguir un objetivo en sí como un disfrute y no como una Bacán. obligación. Bacán, gracias, Lorena. Natalie. Dígame, ¿Con qué te quedas de esta sesión? ¿Estás? ¿No estás? Creo que no estás, Natalie. Yorlena, ¿con qué te quedas de esta sesión? Podría decir que con las formas en las cuales uno se puede interpretar una lectura y las maneras para que se haga interactivo y no aburrir al estudiante. Ok, chévere. Gracias, Yorlena. María Cristina, ¿con qué te quedas de esta sesión? Con qué diferentes maneras de leer un texto. No sé. Bacán. Y recuerden que los que les presentamos no es la única forma, ¿no? También pueden hacer la lectura individual, que también tiene su estrategia. Ustedes, para lograr ustedes desarrollar todas estas habilidades, piensen qué es lo que quieren lograr. Y eso vamos a ver el siguiente módulo, pero vayan pensando qué quiero lograr con este texto, por qué este texto, por dónde este texto, ¿ok? Álvaro, si puedes, porfa, escríbele en el chat con qué te quedas de esta sesión. Magali, ¿con qué te quedas de esta sesión? Que el, el, ay, a ver, el papel del mediador es muy importante porque incluso desde antes de enfrentarse a su público objetivo, tiene que planificar bien las actividades y pensarlas de acuerdo a lo que quiere lograr con la lectura. Bacán, bacán. Gracias, Magali. Yulady, Que me di cuenta que cuando yo leo, siempre les pongo tipo como que la voz a cada personaje. Yo mismo les hago la voz a cada personaje. bacán. Qué interesante eso. Chévere. Gracias, Yulady. Ana, aparte de las risas, ¿con qué te quedas de esta sesión? Bueno, en primera que aprendí que leer pues puede ser igualmente como una cita. Divertido. Como una Creo cita. que, Ok. y creo que, ay, perdón, todas estas formas de la autobiografía lectora, de establecer los objetivos, cómo lo vamos a aplicar, nos conducen a, más que todo, a pensar de qué forma vamos a abordar el texto, cómo queremos que apele o que interpele a la persona con la que le vamos a compartir. Y que, bueno, una lectura, pues, más que todo, debemos conocerla, porque no podemos quizá enseñar algo que nosotros no sabemos o enfrentarnos o poner a un reto de lectura cuando nosotros no nos hemos enfrentado a ese reto. Entonces, para ser mediadores de lectura tenemos que igualmente quizá conocer muy bien los textos que vamos a poner de por medio. Bacán. Gracias, Ana. Jonathan, ¿con qué te quedas de esta sesión?
No, no te escuchamos. Escucho porque estoy con problemas de internet. Ahí sí. ¿Sí se me escucha? Ahí te escucho perfecto. Ahí estás muteado, Jonathan. Pues yo me quedo con esto que dijo que nosotros siempre tenemos que ponernos el ejemplo para que el estudiante no, bueno, el estudiante o los chicos no tengan el miedo, el hacer temor de hacer el ridículo, ¿no? Entonces siempre anteponer las situaciones, creo que eso es también una de las partes fundamentales del mediador, el siempre ya tener previsto las situaciones que se pueden ir desarrollando durante el trayecto de las actividades, ¿no? Y eso me parece también muy importante. Eso es interesante, Jonathan. Lo voy a redondear por lobito. Álvaro dice, él se queda con los ejercicios de vocalización que permiten que todas las estrategias que se siguen sean posibles. Aquí hay dos términos importantes de algo que dijo Jonathan y Álvaro. El término estrategia y prever todo lo posible. Traten de, en sus ideas, incorporar estos dos conceptos. Estrategia significa, en otras palabras, prepararme para la experiencia, porque la experiencia está a mi cargo. Eso significa que yo respondo por todos esos momentos y por todo lo que surja de ese encuentro. Entonces, eso significa prever. La estrategia es más o menos trazar una ruta por dónde vamos a ir, por dónde va a ir esta experiencia, ¿ok? Álvaro, perdón, Leandro, ¿con qué te quedas? Sí, justamente iba a decir lo que dijo anteriormente Jonathan, sería eso con la seguridad de hacer que los alumnos o los jóvenes tengan al momento de hablar o de interactuar con nosotros. Bacán, bacán, buenazo. Todos dijeron, ¿verdad? Natalie, ¿estás, Natalie, o ya no estás con nosotros? Te fuiste bravísima. Ok. No, no, estoy aquí, sí estoy aquí. Ah, bacán. ¿Con qué te quedas, Natalie? No, creo que fue una clase muy interesante y con respecto a los temas de vocalización, como bueno lo habían manifestado dos compañeras, que lo que primero lo que uno se siente es vergüenza y creo que debemos considerar eso. Y como ya lo habían dicho, bueno, más o menos tratar de establecer si sucediera eso, ¿no? Y cómo actuar, porque creo que leer en voz alta para algunos va a resultar un poco dificultoso y para otros va a primordiar la vergüenza, que si se equivoca, entonces los demás compañeros se le ríen, entonces creo que ahí debemos trabajar un poco. Sí, piensen que toda la tensión que puede recibir la lectura se va a alivianar si también consideran a la prelectura dentro de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque primero van a pasar por un momento de prelectura. Tal vez ahí ya pueden relajar la tensión y hacer que ya hagan el ridículo desde ahí, por ejemplo. Entablar un diálogo desde ahí. Establecer como ciertos niveles de confianza para que la lectura no sea tan baldazo de agua fría, ¿ok? Piensen también que son 3 momentos y ustedes tienen que distribuir toda la experiencia en esos 3 momentos. Hay varias estrategias para uno, nosotros hemos mostrado una por cada momento. Seguramente ustedes pueden desarrollar nuevas estrategias para cada momento y nuevos recursos. Entonces, chicos y chicas, de nuevo, les pido disculpas por la tardanza, en lo posible no va a volver a pasar y les agradezco mucho que se queden hasta estas horas. Lamento si tienen ya hambre, perdón. Si pueden prender las cámaras para la foto final, les agradezco un montón. 1, 2, 3. Ahí va otra foto para los que prenden ahorita. Gracias a todos, a todas. Hagan una sonrisa. Y una mueca, la última. Gracias, chicos, chicas, les agradezco. Nos vemos el día lunes. Larita va a mandar este fin de semana el texto, así que quédense pendientes de eso. Y eso, un abrazo y lindo fin de semana a todos y todas. Sayonara. Hasta luego, pasen bien. Luego, chao, chao. Ah, sí, Gracias. cierto. En el cine o foro vamos a ver Paprika, por si alguna o alguno les gusta. Pero, no sé, tal vez vayan a comer. Cuando pongan persona o otro gobierno me avisa. Ok, tienes que decirles a tus amigos que voten por esa película, porque al parecer nadie votó.